Ok, bueno, entonces vamos a seguir con lo que habíamos quedado pendiente. Todavía estamos en el capítulo 13 y vamos avanzando poco a poco, pero vamos tratando de comprender este capítulo porque es uno de los capítulos centrales en cuanto a a las cosas que tienen que pasar en ese momento y las cosas que pensamos o piensan los seres humanos que debería de pasar en algún momento en el futuro. Sin embargo, pues es es de ser objetivo, es decir, de ser una persona consciente, de no poner nuestros propios pensamientos en un evento donde lo que señala Jesús es que en sus discípulos tiene que haber una advertencia para poder ayudarles a ellos y a los que vienen después de ellos a tener una vía de escape, una vía de escape de algo que no podía evitarse, que era la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, de todos los edificios que habían ahí y también el sistema político y económico de Israel, pues iban a acabar porque estaba sostenido por un sistema religioso, es decir, un sistema donde lo que abarcaba ahí eran las cosas que tienen que ver con la ley de Moisés. Pero una vez que ellos incumplieron con ese pacto, entonces tarde o temprano, dijo Dios, que iba a quitar ese pacto y ya no iba a tener tratos con Israel. Sin embargo, pues pasaron muchísimos años, Israel se conformó, Israel no avanzó, se estancó y no solamente eso, sino que también pasó por alto todas las profecías que ellos bien sabían que se refería al Mesías y las cosas que iban a hacer el Mesías. Y lo cambiaron por fantasías y cuentos, como por ejemplo el querer esperar a un Mesías que llegara como un tipo de superhéroe, Superman, y querer verlo con esa majestad de fuerza y poder, humillando a las naciones, en este caso el Imperio Romano, que tenía subyugado o tenía bajo sus pies a Israel. Y entonces ellos tenían esta expectativa de querer demostrar en su orgullo que como siendo hijos de Abraham, ellos podían tener o iban a tener el poder absoluto del mundo venido este Mesías. Cosa que dejaron volar su imaginación, se pusieron a pensar y hasta el día de hoy la nación de Israel piensa, desechó a Jesucristo, lo desechó hace 2000 años, permitió que fuese crucificado y hasta el día de hoy no reconocen a Jesucristo como el Mesías enviado por Dios. Todo esto, pues, tal vez para uno no sea tan impactante, tal vez para uno no sea eh, una noticia tan grande, pues uno tiene su propia vida, sus propios problemas. Y como hay un dicho que dice que a veces es más importante el dolor de muela que tengo que 1 millón de chinos muriendo. Entonces, a veces las cosas que pasan en este mundo, en mi vida y en mis cosas, se vuelven a veces más preocupantes, importantes que situaciones que no tienen nada que ver, digo yo, en la vida de uno. Pero no es así. Todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con mi salvación, todo lo que tiene que ver con mi relación con Dios, siempre tiene que ser más importante que cualquier otra cosa, que los padres, que los hijos, que los abuelos, que los nietos, que el trabajo, que la vida, que la economía, que todo, que los esposos, siempre tiene que ser más importante las cosas que Dios piensa y hace, porque yo soy parte de ese plan y las cosas que Dios tiene preparado para mí y mi futuro, ¿verdad? En este caso, como esa relación personal que hay. Y los judíos desecharon eso, lo desecharon más de 400 y resto de años. Dios permaneció en silencio después del último profeta Malaquías. Dios permaneció en silencio y los discípulos, los judíos, los israelitas, solamente querían esperar a este Mesías victorioso, ¿verdad? Lleno de toda esa fantasía.
Y en el transcurso en que Jesús estuvo ahí, en ese lugar, pues Jesús se sujetó a las leyes, porque eran las leyes de Dios, como recordamos en Gálatas 4:4, que dice que una vez cumplido el tiempo, entonces vino nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todas estas cosas Jesús las cumplió a cabalidad, cumplió todas las profecías, como dice Lucas 24:44, que todas las cosas que se hablaban de la ley, en los salmos y en los profetas, todo se cumplió a cabalidad porque Jesús a eso venía. Sin embargo, los israelitas lo rechazaron. Eso fue el punto culminante que hizo que Dios los rechazara por completo a ellos y que ahora permitiera entonces que por medio del Evangelio pudiéramos tener todos, no solamente los israelitas, sino todos, la oportunidad de tener una relación personal con Dios por medio del sacrificio de su Hijo. Sin embargo, pues todas estas cosas, Dios siempre se preocupa por sus hijos. Dios siempre está pendiente de sus hijos. Él nunca, nunca, jamás va a descuidar la protección y el amor que tiene para con sus hijos. Y por eso es que en estos versículos del 9 al 13, que ya habíamos tocado un poco también anteriormente, vamos a centrarnos en el asunto de las persecuciones. Y es que Jesús predice que sus seguidores enfrentarán persecuciones, pero no persecuciones normales o las que uno puede imaginar, son severas. Traiciones familiares y odio debido a su nombre. Todas estas cosas traen mucho, mucho dolor, mucha angustia, mucha preocupación. Cuando nosotros vivimos en un tiempo de paz donde nuestra única preocupación es si vamos a comer pescado o vamos a comer pollo en la noche o no tenemos para comprar, para hacer la fiesta de cumpleaños, o hay que pagar ciertas deudas y a ver si nos alcanza este mes. Todo esto, aunque son cosas que a veces preocupan, no están dentro de esta rama de lo que tiene que ver con las persecuciones. Hay gente que realmente está sufriendo y sufriendo mucho, que si se dieran cuenta de las cosas en las que nosotros, como personas, nos quejamos en el sufrimiento que pensamos que tenemos, se reirían de nosotros. ¿Por qué? Porque es cierto que a veces uno ve un mar en un vaso de agua, pero en comparación a las situaciones que están pasando personas en el mundo por causa de Cristo, pues nosotros simplemente nos avergonzaríamos. Por eso es que nosotros tenemos que en tiempos de paz siempre tratar de la mejor manera, aprovechar ese tiempo para siempre estar relacionándonos con Dios, para que cuando vengan los días malos, para que cuando vengan los días difíciles, podamos saber qué hacer en lugar de estar ahí viendo, eh, llorando y sufriendo porque esperando a ver quién nos puede ayudar. Pero es que Jesús, en este caso, no se centra tanto en las preguntas que los discípulos hicieron, los cuatro discípulos que estaban ahí, pensando en cómo evitar la situación, porque era inevitable, sino que Jesús se centra y les enseña, les advierte que van a haber cosas tan terribles que es en una situación así, lo mejor que se puede hacer es tener una buena relación con Dios, porque Dios siempre en el momento oportuno va a llegar y nos va a salvar. Jesús predice que los seguidores de él, sus discípulos, van a tener que sufrir mucho, terriblemente, pero que a pesar de las tribulaciones, la promesa es que el que persevera hasta el fin, este será salvo, como dice bien en este capítulo 13. Todo lo que vamos a leer en este capítulo siempre tiene que ver con esas dos mitades. Con la advertencia, dice, hay un dicho popular que dice, en guerra avisada no muere soldado. Y la otra parte es con la preparación, es decir, que nosotros somos los responsables de prepararnos, teniendo todo el arsenal, las herramientas para hacerlo. El que no se prepara es como dice Proverbios, que el que no trabaja, que el que pasa durmiendo, pues le espera la pobreza, ¿verdad? Que el que trabaja duro, pues
sabrá disfrutar de la riqueza, pero el que no trabaja, el que duerme, el que está dormitando, el que está distraído, la pobreza lo va a alcanzar. Entonces, dice aquí en Marcos, que es muy fácil de aprender, por cierto, Marcos capítulo 13, versículo 13, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La palabra perseverar tiene muchísimo que ver no solamente con la eficacia en la que estos discípulos iban a salir librados, sino que esa palabra permanece, es una acción continua hasta el día de hoy con nosotros. ¿Qué tanto está usted, mi querido hermano y hermana, preparado para perseverar en las aflicciones, en las luchas, etcétera, para mantenerse firme en la fe? Es muy fácil hablar cuando hay paz. Es muy fácil aconsejar cuando todo está tranquilo. ¿Mm? Pasa como lo de las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 estaban preparadas y 5 estaban descuidadas porque vivían en un tiempo donde se podía hacer eso. Se podía tomar esas dos decisiones. O seguir la corriente y descuidarse o aprovechar el tiempo para prepararse. Entonces la pregunta importante es, ¿cómo estamos nosotros hoy en día, en los tiempos en que vivimos, perseverando en la doctrina, perseverando en la fe que tiene que ver? Pero en ese momento, ellos que iban a pasar, ellos en ese momento en que Jesús está hablando eso, estaban viviendo tiempos de paz. Les voy a decir por qué estaban viviendo en tiempos de paz y cómo es que lo puedo probar. Porque en el versículo 1 dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Cuando hay tiempos de paz, hay un dicho que dice, en tiempos de paz, el arte, en tiempos de guerra, la valentía o el valor. En tiempos de paz todo se aprecia, todo se magnifica. Hay detalles que se aprecian en las circunstancias, en el arte, en la música. Hay tiempo para escuchar cosas, para ver cosas, para disfrutar, para madurar en esos detalles que el ojo crítico, los pensamientos, la filosofía, todas estas cosas son parte integral del ser humano. Y cuando pero cuando hay parte integral en estas cosas, es cuando hay paz, cuando no hay guerras ni preocupaciones extremas. Cuando hay mucha hambre, cuando hay mucha necesidad, cuando hay mucha pobreza, cuando no hay trabajo, cuando hay enfermedad, cuando hay un montón de este tipo de tragedias, nadie se va a fijar en las piedras y en los edificios. Es lo último en lo que se va a fijar. Cuando hay tiempos de paz, usted, si tiene un patio y hay césped en su patio, usted va a ver cómo lo va aquí popularmente decimos chapear, ¿verdad? Pero es podar para que el zacate o el césped se vea bonito, se vea cómodo, se vea que la gente no diga, "Ah, mira que esa gente más cochina, más descuidada". No, pero en tiempos de angustia y de paz, lo que menos se va a fijar es si el jardín está podado o no. Lo que usted se va a centrar es en cómo salir ese día de la situación y máxime si tiene familia, que es lo que intensifica más las cosas. Cuando uno está soltero, cuando uno tiene familia, como decía Pablo, os lo quiero evitar, es decir, van a venir tiempos difíciles y por eso el que se quiere casar, que se case, pero el que quiera estar soltero, mejor, dice Pablo, no porque sea mejor la soltería, sino porque en ese momento iban a venir tiempos de hambre y de angustia. Y pues la persona que tiene a cargo una familia, pues va a sufrir doble. Esto es lo que ellos esperaban en el asunto. Y por eso es que la perseverancia tenía que ser muy importante en este caso. Por eso, en esta condición, tenemos que ver que por ejemplo, en el versículo 9 que lo que hemos visto dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Miren el tipo de cosas que ellos iban a recibir.
no se iba a dejar en amenazas, no se iba a dejar advertencias. Cuando usted está en el trabajo y el jefe viene y le dice, mire, usted lo que hizo estuvo mal y le vamos a mandar un correo, una carta, una amonestación, eso es una advertencia. Pero cuando a usted le llegan y le dicen sin advertirle, usted está despedido en un lugar donde cuesta encontrar trabajo, a usted el mundo se le viene abajo. ¿Sí? Entonces dice Jesús, mirad por vosotros mismos, que os entregarán a los concilios. No es un lugar fácil el concilio, es como que usted lo lleven a un juzgado y lo empiecen a interrogar, ¿verdad? Hoy, porque tenemos muchos derechos y pues tenemos derecho a un abogado, pero en ese tiempo no era así. Los concilios eran lugares muy severos, muy serios, de mucho respeto, donde la gente que interrogaba era gente de mucho calibre. Y estos hombres que están preguntando, estos pescadores que no tenían conocimiento vasto de las cosas de la ley o de las leyes civiles o religiosas, no importa, pues iban a enfrentar a este tipo de personas. Y en las sinagogas, los centros de adoración donde se iba a estudiar la Torá, la ley de Moisés, el cerebro del pueblo de Israel, y el entendimiento, ahí es donde se sobresalía. Y ahí los iban a llevar no para que les enseñaran, sino para azotarlos, para hacerlo vergüenza pública, para que la gente supiera que si seguían hablando o predicando este tipo de cosas, iban a sufrir lo mismo y esto iba a traer mucha tragedia. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Esta situación es, si nosotros abrimos un poquito la mente, vemos que no son situaciones nada fáciles. Dice el versículo 10, 10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Ya habíamos visto todos esos pasajes que nos dicen que es así, que el evangelio, la predicación del evangelio, iba siempre acompañado de persecuciones, iba de la mano con las desgracias de los seres humanos, porque dice el Señor Jesús, el mundo ama lo suyo, y como yo no soy del mundo, el mundo me aborrece, y como me aborrece a mí, aborrece a los que me siguen, a los míos. El mundo ama lo suyo y protege a lo suyo, pero los que no son del mundo son aborrecidos, son desechados. ¿Y qué mensaje principal del Evangelio? Bueno, de que ya no seamos parte de este mundo, que ya no sigamos con las costumbres de este mundo, sino que ahora seamos verdaderamente hijos de Dios. Y para eso tenemos que ser o estar enemistados con el mundo. Así que toda predicación que viene del Evangelio va siempre a ir de la mano con el desacuerdo, con el desprecio, con el desecho, con todo eso. Y es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Y vimos pasajes que hablaban de eso. Si no lo ha visto, usted puede ver el video anterior de YouTube y ahí se explica y se muestran los pasajes que hablan acerca de eso. Dice el versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, y aquí es la parte donde siempre tenemos que ver cómo Dios protege a los suyos. Dios siempre permite ciertas situaciones, pero las permite con un propósito. Pero siempre cuando las cosas se quieren salir de control, Él las retoma, Él las sigue agarrando y las encausa para el bien. Por eso es que dice la palabra de Dios que todas las cosas que nos pasan a los cristianos es para el bien, aún en los sufrimientos. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso habla. Aquí está la solución. Usted sabe lo que es que a pesar del sufrimiento, a pesar de todo lo que tenían que padecer y pasar adelante, ahora, tras de eso, tenían que saber qué decir, saber cómo defenderse, saber qué hablar, saber cómo justificar las cosas que estaban haciendo, que el mundo se les estaba negando y diciendo que estaban haciendo mal. Eso era terrible. Es como,
Es como estar en el colegio, yo sé que a los que han estudiado le ha pasado, y que diga, bueno, hoy hay examen sorpresa, hoy hay una asignatura sorpresa. Y qué cosa, ¿no? Ahora, esto demanda una gran importancia. Dios no iba a dejar que estas personas padecieran solo para infundir miedo o para que ellos sufrieran, porque Dios no se place en la angustia ni en el sufrimiento, pero era necesario que pasara para que el mundo supiera y supiéramos hasta el día de hoy que a pesar de las mil maneras del mundo para hacer un obstáculo al evangelio, no hubo manera. La manera en la que ellos persiguieron a los cristianos, no hubo manera de detener ese mensaje. ¿Pero por qué? Porque el mensaje no venía de parte de los hombres, sino de Dios. Cuando uno dice algo, a ver, por ejemplo, si un ateo dice, yo no creo en Dios, y ese ateo lo apuntan con un arma, o apuntan a su familia con un arma, o apuntan o le van a destruir la casa y todo eso, ¿a él qué le está importando? Si cree o no cree en Dios, porque no hay convicción, no hay fe, no hay nada por qué dar la vida ahí. Pero en los cristianos sí, había convicción, había fe, había un sentimiento de agradecimiento por lo que el Señor había hecho por todos nosotros. Y por eso este mensaje no era de hombres, porque en el momento que hay un concepto humano en el pensamiento de lo que se predica, ese pensamiento puede variar, puede cambiar, hoy puede ser sí, mañana puede ser no, todo es cambiable, pero en el mensaje de Dios nada es cambiable porque Dios no varía ni cambia, no miente porque no es hombre ni hijo de hombre tampoco, como decía en Números. Y dice, no os preocupéis de todas las cosas de las cuales ellos se tenían que preocupar y las cosas que iban a sufrir. Había una de las más importantes, que era el por qué ellos iban a dar la vida, del que no tenían por qué preocuparse. Y era porque lo que habéis de decir, que era muy importante, ni lo penséis, porque no se trata de un raciocinio humano, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablar. ¿Qué es lo que les iba a ser dado? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino con poder. En Hechos capítulo 2 podemos leer todo eso. Y si usted lee todo el libro de Hechos, puede darse cuenta que en el momento que viene el Espíritu Santo y los invistió de poder para predicar el Evangelio, desde ahí empezaron a ser perseguidos, a ser maltratados, etcétera, ¿verdad? Y bueno, no estoy diciendo desde ahí porque Jesús lo advirtió aquí, porque fue mucho antes de que, perdón, fue mucho después de que ellos fueran investidos en el Espíritu Santo. Recuerde que más o menos después de que murió Jesús, estuvo unos 40 días hasta que pasó todo, pudo haber pasado un tiempo determinado, pero no tantos años. La destrucción de Jerusalén fue en el año 70 y desde el año 60 venían todos estos rumores, el principio de dolores que decía Jesús. Pero ya la iglesia había estado establecida, ya todo eso había sido establecido, el evangelio había sido establecido, la iglesia, los ancianos, todo como lo conocemos hasta el día de hoy, y ya se había esparcido por todo el mundo el evangelio. El problema no era para todos los hermanos de las iglesias en todo el mundo. El problema de la destrucción de Jerusalén era para los judíos, única y exclusivamente. Pero lo que me refiero yo es que siempre ha ido de la mano el sufrimiento con el evangelio. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Dice en Lucas 21:14 lo siguiente. Voy a cerrar aquí para que se pueda ver más todo el pasaje. Lucas 21:14 dice así: proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Este era el poder del Espíritu Santo. Lo que decía allá en Marcos, que iban a recibir el Espíritu Santo, ¿cómo se iba a manifestar en ellos? Bueno,
aquí Lucas lo aclara. Dice, proponed en vuestros corazones. Es decir, no debían tener duda alguna, ni debían mortificarse de lo que iban a decir o pensar de lo que iban a decir, porque ellos no iban a hablar de su propia memoria o de sus propios conceptos. Ellos iban a hablar palabras de sabiduría que jamás nadie iba a poder resistir. Ahora, toda esta palabra de sabiduría, toda esta palabra que no se puede resistir, está contenida en los 66 libros de la Biblia, en los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahí están. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 13 dice, versículo 10 dice, mas cuando venga lo perfecto, lo que era en parte dejaré de hacer. Y cuando habla de lo perfecto, está hablando de todo lo que tenemos hoy en día, la palabra revelada, que ya no hay que añadirle ni quitarle. Todo está escrito, la verdad está ahí. Y el que traza bien la palabra de Dios no tiene por qué avergonzarse, dice Pablo a Timoteo, porque la utiliza de la mejor forma. Por eso es que cuando nosotros vamos a hablar a las personas o vamos a defender la doctrina de Cristo, nuestra fe, tenemos que usar la palabra. No podemos usar ni testimonios, ni ejemplos de otras personas, ni podemos usarlo con el fin de hacer alguna enseñanza. Pero para defender la doctrina, la única cosa que se nos permite usar es la palabra de Dios. Nada más. Las personas que inventan diciendo que Dios le habló o que Dios le dijo o que mezclan mal los pasajes, hacen una ensalada de pasajes para obligar a la Biblia a decir lo que no dice, están actuando de una manera irracional, no están actuando conforme al poder de sabiduría que les da el Espíritu Santo, sino que no se puede contradecir, por supuesto, sino lo que ellos digan, lo que ellos piensan que dice la Biblia. Por eso es que nosotros no podemos caer en esa trampa. Cualquier cosita que usted tenga duda en cuanto a su fe, vaya donde hermanos que tracen bien la palabra de verdad. No vayan con cualquier persona que piense o crea que está trazando bien la palabra. Ahora, ¿cómo se sabe esto? Bueno, dice el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Una persona que se dedica al estudio, que realmente tiene esa hambre y sed de justicia, y se dedica a estudiar, a comprender, a buscar respuestas, a no quedarse con simplemente lo que lee, sino que se nutre constantemente la palabra, pues muestra ese tipo de frutos. La gente lo reconoce, la gente lo mira, la gente lo ve. Y dice esta persona, son personas estudiadas, personas que entienden. Ahora, hoy día no necesitamos grandes estudios para comprender la palabra de Dios. Para poder agradar a Dios, lo que necesitamos es leer las escrituras, nada más, eso es todo. No necesitamos entender las profundidades ni los misterios para agradar a Dios. Para explicar cosas, sí, preguntas difíciles, sí, pero para agradar a Dios y para amar a nuestro prójimo, con solo leer, más que suficiente, más que suficiente. Una cosa que yo aconsejo mucho es que la persona siempre lea todos los días, lea Mateo capítulo 5 capítulo 6 y capítulo 7 de este libro de Mateo. Ahí se enfoca todo lo necesario para agradar a Dios. Con ese principio podemos seguir avanzando, pero con ese principio, si usted conoce esos tres capítulos bien, con ese principio podemos agradar a Dios en todo nuestro caminar, en toda nuestra vida. Así que no es tan difícil realmente en esa situación, ¿verdad? Ok, dice aquí también en los que son los versículos 14 al 19 que tenemos que ver lo de la abominación desoladora. Ahora vamos a entrar en un campo un poquito complicado, pero yo no quiero complicar las cosas. Yo no quiero que ustedes, los que están aquí en la plataforma, entrar en un ambiente universitario o teológico. Es que eso sí vale. Yo no estoy diciendo que no valga. Eso es importante. Tal vez para los que nos están viendo por video, a veces piensen, bueno, pero es que el hermano no está hablando como yo quisiera, profundizando en las escrituras.
Pero es que hay mucho documento sobre esto. Tenemos infinidad de estudios que tratan profundamente todas estas cuestiones, palabras, definiciones. No, no puedo yo llegar y decirles esto significa así y así para cubrir toda duda. El enfoque que yo tengo principalmente es el enfoque que tenía Marcos. Cuando a mí se me pide que de un estudio sobre el capítulo 13 de Marcos, yo entonces lo primero que hago es hacerme estas preguntas y es, ¿qué tenía Marcos en mente para escribir este capítulo 13? ¿Por qué Marcos escribió este capítulo 13? ¿A quiénes se los escribió? ¿Para qué se los escribió? ¿Qué, en qué me ayuda a mí en mis días, en esta época, lo que escribió Marcos en capítulo 13 y todos los capítulos que me toquen a mi edad de la Biblia, así con Mateo, con Juan, con todos, con Apocalipsis? Todas estas preguntas siempre las hago antes de preparar un estudio. ¿Por qué? Porque la definición de lo que cada una de estas cartas dicen es lo que debemos aprender para poder agradar a Dios y para poder seguir adelante como cristianos, para poder crecer. Hay gente que crece estudiando profundamente, pues eso está muy bien. A mí me gusta estudiar profundamente, pero a la hora de hablarlo, no me gusta profundizar con palabras técnicas porque eso no ayuda al oyente, al oyente que tenemos aquí como en común, ¿verdad? Si esto fuera una reunión catedrática, por ejemplo, una reunión de personas, de puros predicadores, pues ahí sí. Pero en general, la gente que oye todos estos estudios, lo único que buscan es cómo crecer, cómo agradar a Dios espiritualmente. Así que la abominación desoladora, ¿a qué se refiere esto? Esto lo vemos en el versículo de Marcos, capítulo 13, versículo 14 hasta el 19. Vamos a leerlo para ver qué dice. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay expresión de dolor, hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. ¿Qué cosas son las que debemos aprender en estos versículos? Cuando habla el Señor de la abominación, cuando dice el Señor, pero cuando veáis la abominación desoladora, algo que es abominable, algo que es abominable, podemos usar un sinónimo como cosa que es repugnante, cosa que no vemos con buenos ojos porque da esa sensación de podrido, de esa sensación de que eso no está bien, de que eso está muy mal y que eso puede incluso contaminarme. Abominación es eso, es, es ver aquello o es tratar aquello con algo de pudredumbre, ¿verdad? O sea, a nadie le gusta lo que está podrido, a nadie nos gusta, ni lo podrido, ni la basura, nos da asco, nos da repulsión. Bueno, y cuando habla desoladora, tenemos que ver los aspectos que tienen que ver esta palabra. Desolar es arrasar, es quitar, es que haya algo ahí y después ya no haya nada. Eso es desoladora. Entonces, dice acá, Jesús hace referencia a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, libro que estamos estudiando en Panamá los primeros miércoles del mes y los terceros miércoles del mes, porque son libros muy interesantes. Daniel, Apocalipsis, son libros que llaman libros apocalípticos, que tienen que ver con señales y símbolos y misterios y todas estas cosas, y la gente es muy curiosa. Pero dice aquí esta frase, abominación desoladora,
de la que habló el profeta Daniel, que es interpretada comúnmente como la presencia de ídolos o fuerzas paganas en un lugar sagrado. Y a eso me refiero en la etimología de la palabra, que tiene que ver con repulsión, con asco, con cosas podridas que no calzan en algo bueno, en algo que está conservado para algo, para algo que es santo. Por ejemplo, cuando Moisés vio la zarza ardiendo y quiso ver un poco más, Dios le dijo, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás santo es. Pero ¿por qué? ¿Qué tenía que ver las sandalias? ¿Que eran de cuero o qué? Bueno, no es porque las sandalias protegen el pie de la inmundicia, de las cosas que majan, en las cosas que hay inmundas en el suelo, como los zapatos hoy en día. Todo lo que es inmundo en las aceras, en las calles, nos protegen los pies de eso. Pues eso también tenía que ver con el asunto de que habían puesto cosas y que iban a poner cosas en cuanto a lo que eran cosas podridas, cosas malas, como los ídolos o fuerzas, pensamientos paganos en lugares sagrados o santos. La instrucción es clara. Cuando vean esta señal, deben huir rápidamente para evitar la tribulación que seguirá. Ahora yo hago una pregunta que esto sería una pregunta para los que piensan que estas señales son para cuando venga la segunda venida de Cristo, o los premilenialistas que llaman, los que esperan que todavía se venga a establecer un reino de 1000 años y que antes de eso tiene que venir todas estas señales. Esta pregunta es, eh, ¿para qué esto? Digamos, ¿en qué me sirve a mí esta situación? ¿Verdad? Es decir, para qué estas señales hoy día, donde ya no hay diferencia entre, o sea, ya prácticamente ya no existe el paganismo, es una minoría, la gente pagana. El hecho de que no tracen bien la palabra y hayan muchas doctrinas, eso no habla de paganismo. Estamos hablando del mismo Dios y estamos hablando del mismo Jesús, solo que interpretado de diferentes maneras. Pero hoy día, donde el paganismo es muy mínimo, entonces, ¿en qué me iban a servir a mí hoy día estas señales? ¿Dónde? ¿Dónde podemos ver el asunto? Por ejemplo, la iglesia que más se le acusa de paganismo es la iglesia católica, porque dicen que disfrazan más todo lo que ellos celebran, que era pagano, lo disfrazan ahora con la religión cristiana. Bueno, ¿y qué pasó? Cuando pasó eso, ¿acaso eran las señales antes del fin? Han pasado muchísimos años después de eso y no pasó nada. Entonces, ese tipo de señales no pueden ser señales que nos determinen la segunda venida de Cristo porque, primero, para ellos, para los que estaban ahí oyendo a Jesús, ¿de qué les iba a servir que estas señales fueran para el año 2023 o 2024? De nada. Segundo, para nosotros, ¿de qué nos iba a servir este tipo de señales? De ver cómo los ídolos entraban en las cosas más sagradas que practicamos. Si hoy en día el paganismo, la influencia pagana es la mínima que existe. Entonces no hay sentido a esto, no hay sentido a esto. Ahora, en cuanto a lo que dice Daniel, por ejemplo, Daniel capítulo 9 versículo 27, mire lo que dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es muy difícil, hermano, muy difícil. Estas palabras son muy difíciles, pero estas palabras se está refiriendo Daniel aquí en el 9:27 tienen que ver con dos cosas nada más, única y exclusivamente con dos cosas, y es la conquista del pueblo romano sobre el templo de Jerusalén, sobre el pueblo de Israel, que destruyó completamente esto, y la predicación del evangelio por medio del Mesías. Entonces, si ustedes leen bien aquí, dice, y por otra semana confirmará el pacto
pacto, confirmará el pacto con muchos, ya no solamente con los judíos, sino cuando se refiere a muchos, se refiere tanto a gentiles como judíos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo es, o es decir, dónde es que se ofrecían estas cosas? En el templo. Estos sacrificios se ofrecían en el templo. Los sacrificios, las ofrendas, todo el mundo tenía que ir al templo a ofrecer estas cosas. Pero dice que iba a cesar, que se iba a acabar. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Es decir, cuando venga el imperio romano, hasta que venga la consumación. ¿Cuál es la consumación? Es cuando el Señor Jesús iba a ser crucificado. Consumado es, ¿no le suenan esa palabra familiar? Cuando Jesús estuvo crucificado, dijo, ¿qué dijo Jesús? Consumado es, ¿verdad? Ahí está, eso es lo que se refiere. Abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué se iba a derramar sobre el desolador? Lo que está determinado. ¿Qué era lo que está determinado? El Evangelio. El Evangelio. Es lo que se iba a predicar sobre todos estos gentiles, paganos y todas estas cosas. Entonces, se los he puesto así muy sencillo, pero no hay mucho que tocar acá, pero no considero que sea tan importante porque, repito, el que quiere investigar más, hay comentarios y estudios en los cuales usted puede meterse y puede durar años leyendo si quiere todas estas cosas, pero para los que ya hemos pasado por ese proceso, solamente les digo que aquí, este versículo, que es lo que está hablando Jesús cuando dice el que lea entienda lo que dijo el profeta Daniel, eh, se refiere a estos eventos. Ahora, ¿cómo sé que, por ejemplo, es así? O hablando de esta parte, vamos a ver, voy a quitar este momento, de la abominación desoladora, esta frase, esta referencia. Bueno, porque no solo Marcos lo habla, sino también Lucas lo confirma lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en Lucas 21:20, mire lo que dice. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esta parte de Lucas nos dice, nos da aire a qué se refiere con la, con la expresión esta de la abominación desoladora. Y es que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo pasó eso? En el año 70, con las tropas del ejército romano, guiados por el general Tito, así se llamaba, donde ellos fueron mandados por el emperador a arrasar con toda Jerusalén. Rodeado, así fue. Rodearon a Jerusalén, no dejaron escapar a nadie y mataron a todos los que habían ahí, menos a los discípulos que ya habían sido advertidos por Jesús. Ellos sí escaparon, huyeron, huyeron de ahí antes porque ellos sí pusieron atención y vieron todas estas señales que eran muy evidentes y pudieron escapar y pudieron salvar sus vidas. ¿Por qué? Por la razón que nos interesa hoy día, porque Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Por eso es que sí, es importante. Ahora, la frase esta, voy a quitar esto, la frase esta que dice, Jesús hace referencia a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Hay una frase aquí en la que vimos en Marcos, eh, que dice acá, dice para poner esto acá porque me está estorbando, 13, el 14, versículo 14, que dice, pero cuando veáis la abominación desoladora, que ya sabemos que era el imperio romano y su ejército, de que habló el profeta Daniel, es decir, el profeta Daniel no es que habló directamente del imperio romano, sino del imperio que iba a estar gobernando en ese momento, que iba a cumplir con ese papel. Esta expresión de que habló el profeta Daniel,
se discute mucho entre personas que son muy estudiosas. Se dice que no está en los manuscritos más fiables esta frase de que habló el profeta Daniel. No se halla en los manuscritos, no aparece en las buenas versiones como, por ejemplo, la Biblia de las Américas y otras, y otro montón, ¿verdad? Eh, pareciera que un copista metió esto porque era algo lógico, era algo que tenía que ser. Por ejemplo, basado en Mateo 24, que es la parte paralela a este capítulo, Mateo 24:15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Basándose en lo que dijo Mateo, Marcos le incluyeron ese pasaje, porque, o sea, le incluyeron esa parte ahí, porque ya la había referido Mateo también. Mateo sí la decía, Mateo sí registró que las palabras que se dijo, las que dijo Jesús fue estas, abominación, de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, estas cosas las dijo Jesús. Es decir, que tuvieran cuidado, que estuvieran atentos a esta información. Pero en Marcos no aparece en los manuscritos más fiables, más aceptados. Pero fue incluido porque pues, era lógico incluirla porque era el mismo evento que Mateo había registrado. Entonces, por ejemplo, en Daniel capítulo 11 también vemos algo muy interesante en el versículo 31 que tiene que ver con esto de la abominación desoladora. Mire lo que dice. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Todas esas palabras están relacionadas con un solo sentido, ver lo que está pasando. Y habla de tropas y habla que van a quitar el santuario y que van a quitar los sacrificios continuos. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo? En el capítulo 12 versículo 11 de Daniel dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esta otra vez viene la misma pregunta, porque todo es lo mismo, todo se refiere a lo mismo. Y es ¿cuándo? ¿Cuándo pasa esto? En el año 70, cuando el ejército romano rodea Jerusalén y la arrasa completamente, la desola. Esa abominación desoladora pasó en el año 70. Ahora, cuando Daniel escribió eso que le acabamos de ver en Daniel 11 y Daniel 12, esa profecía se iba a cumplir en el año 70 de Cristo, pero también era una profecía que tenía que ver con lo que había hecho el emperador Antíoco Epífanes. Era un emperador que en el templo él había metido eh, cosas, idolatrías en el templo, en el segundo templo construido, ¿verdad? Es decir, cuando fue destruido el primer templo, se construyó el segundo templo, que es el que se permaneció hasta los tiempos del año 70 de Jesús, pero esto se había dirigido a los judíos que este evento había sucedido en el año 168 antes de Cristo, antes de que naciera Cristo. Ya había pasado que en este emperador Antíoco Epífanes había metido, eh, había hecho sacrificios hasta un cerdo, había metido ahí y había puesto ídolos en el templo y era algo atroz lo que había hecho. Pero esta profecía tiene que ver con todo lo que iba a pasarle a Jerusalén, la ciudad sagrada y al templo. Y Jesús la aprovecha para decir que esto se iba a repetir en el año 70, pero con la excepción de que ya no iba a haber una reconstitución, es decir, ya no iba a reconstruirse otra vez, sino que ya ahora esto se iba a perder para siempre. Entonces, en esta condición, para ir terminando, tenemos que hacer algunas reflexiones. De todo lo que yo he dicho, lo que más interesa es las reflexiones que debemos aprender nosotros hoy en día con referente a todo esto. Y es la fe en medio de la tribulación. Ya nosotros no vivimos esa época, gracias a Dios,
estamos en otra época, pero tenemos tribulaciones, porque el mundo aborrece a los discípulos de Cristo, porque no somos del mundo. ¿Qué tribulaciones está pasando usted? ¿Qué son las preocupaciones que lo tienen a usted, eh, pues no lo tienen convencido, lo tienen dudando, lo tienen débil? ¿Qué son? Y es que debemos aprender de esto, que aunque los discípulos enfrentaran persecuciones y desafíos, Jesús los llama a permanecer firmes en su fe y a no ser engañados por los falsos profetas o líderes. Esto sí pasa hasta hoy en día. Nosotros, aunque no tenemos tales persecuciones, siempre nos están tratando de quitar nuestra fe. Y por eso, ante los problemas y ante las circunstancias, más que ponernos a llorar y a quejarnos, debemos aprovechar ese momento para aumentar nuestra fe, para ser perseverantes, como lo hicieron los discípulos. No dejarnos engañar por las falsas esperanzas. Y la otra parte que debemos reflexionar siempre es acerca de la soberanía de Dios. Siempre Dios tiene control sobre todas las cosas. Mi Dios, al que yo adoro, Él controla todos los aspectos de este mundo, del universo, porque Él las hizo, Él las creó. Y Él sabe lo que yo siento, lo que yo temo, lo que yo tengo, mis debilidades, mis fortalezas. Él sabe hasta dónde yo puedo llegar y Él siempre va a tener el control de todo esto. Así que a pesar del caos y la destrucción, sea en ese tiempo en que Jesús hizo esa profecía con sus discípulos, sea en nuestro tiempo, Dios sigue siendo soberano. Las profecías de Jesús no son para incitar al miedo, no era para que los discípulos tuvieran miedo y estuvieran ahí asustados, sino para preparar a sus seguidores y recordarles que Dios tiene el control de todo. Por eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener esa convicción. En medio de las tribulaciones, debemos aprovechar eso para fortificarlas. Y no solamente eso, estar preparados, sino también reconocer que la sabiduría, la soberanía de Dios está estando yo o no estando yo. Antes de mí, yo nací en 1972, fíjense. ¿Qué pasó antes de eso? Yo no estuve yo ahí. ¿Y qué? Se acabó el mundo, hubo menos inteligencia, ¿qué? No, no. Y yo me voy a ir de este mundo y el mundo va a seguir y yo de este mundo no tuve absolutamente nada que ver porque la soberanía no es mía, es de Dios. Por eso es que yo tengo que seguir firme en mi fe y hacer lo que Dios me pide, aún en las tribulaciones. Que el Señor les bendiga, hermano.